Buenos días, niños y niñas. Bien, estamos en el último día de la semana número 27. Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Hoy, viernes 9 de octubre del 2020, trabajaremos el área de comunicación, en la cual nos conduce a la imaginación. Nuestra oración: te doy gracias por este día y esta hermosa mañana. Te pido que estés siempre en las palabras que digo, cuídame de la mentira y las malas palabras. Perdona mis faltas, errores y quédate a mi lado en todo momento. Bendice a mis seres queridos y amigos. Amén. Recuerda, antes de iniciar tus actividades de aprendizaje debes estar bien aseado. Lávate tus manitas con agua y jabón por 20 segundos. Ubícate en un lugar cómodo con tus materiales necesarios. Un familiar debe acompañarte para que te apoye con la lectura si aún tienes dificultad para leer. Te invito a observar estas imágenes. ¿Qué estarán haciendo acá y qué es lo que vemos? A ver, comparte qué es lo que logras ver y si esto nos llevará o tendrá relación con nuestra actividad que vamos a desarrollar hoy. Hoy leemos sobre las plantas. Los recursos para desarrollar esta actividad: lápiz, cuaderno, hoja de reuso y tu borrador. En la actividad anterior conociste más sobre qué necesitan las plantas y resolviste problemas que implican quitar y separar plantas. Nuestra meta para hoy: leer un texto para luego compartirlo con tu familia. Criterios para lograr esta meta: ubicar información en el texto escrito, explicar el significado de algunas palabras del texto, explicar de qué trata principalmente el texto, opinar a partir de la lectura para qué se colocan las imágenes en el texto. Bien, esos son los 4 criterios que tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar nuestra evidencia. Puedes anotarlo en tu cuaderno para que los tengas presente. Antes de leer, observa la imagen. A ver, ¿qué es lo que logras ver ahí? Piensa y responde las preguntas en tu cuaderno o hoja de reuso. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué texto será? A ver, compártenos tus respuestas. Lee o escucha en silencio el texto. Como siempre, te invito que no pierdas de vista el puntero. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes, como raíz, tallo, hojas, fruto, flores y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas, nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioletas que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Muy bien, ya leímos el texto y también lo escuchaste. Luego de haber escuchado o leído el texto, conversa con un familiar sobre el mismo. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Según el texto, ¿qué son las plantas? ¿Qué beneficios tiene para los seres vivos? Puedes volver a leer el texto y ahí lo vas a encontrar, la respuesta a esas preguntas. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas?
sí por qué y no por qué. A ver, dialoga ahí con tu familiar. Regresa al texto y fíjate cómo está organizado, señala y enumera los párrafos. Bien, acá te lo presento y vamos a enumerar los párrafos. Muy bien. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Nos dice, ¿verdad?, que enumeremos los párrafos. Recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan en un punto. Entonces acá tenemos, ¿verdad?, un párrafo que inicia en la palabra las y termina en el planeta donde termina un punto. Ese sería nuestro párrafo número 1, ¿verdad? Muy bien. Vamos enumerando nuestros párrafos. Y el párrafo 2 empieza, ¿verdad?, desde las plantas crecen en diferentes lugares y termina en llamado fotosíntesis. El párrafo 2. El párrafo 3. Así es. Inicia en las plantas, tienen muchos beneficios para los seres vivos y termina en podríamos sobrevivir. Y el párrafo 4 también. Ahí está. Muy bien. Entonces no olvides, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empieza en mayúscula y termina con un punto. Las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Muy bien. Entonces ya enumeraste los párrafos. Ya tienes claro, ¿verdad?, cuántos párrafos tenemos. Tenemos 4 párrafos. Continuamos. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, y cada una de ellas cumplen una función. Existen una variedad de plantas en nuestro planeta. Eso nos dice nuestro primer párrafo, ¿verdad? Muy bien. Puedes retornar al texto y ubicar información para responder las siguientes preguntas en tu cuaderno o hoja de reuso. ¿Qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? Regresa al texto y vas a poder encontrar la respuesta. ¿Cómo se alimentan las plantas? ¿Cómo se alimentan? También nos decía en el texto, ¿verdad? A ver, ubica ahí y da tu respuesta. Recuerda, puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas que te presentamos. ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada párrafo del texto. Señala en cada párrafo la información más importante. Completa la tabla respondiendo la pregunta para cada párrafo. Muy bien, acá te presento la tabla. Párrafos del texto, primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo y quinto párrafo. ¿Qué es la más importante que nos dice? ¿Qué es lo más importante que nos dice entonces el párrafo 1? ¿Recuerdas? Muy bien. Acá te doy yo una ayuda. El párrafo 1 nos dice que las plantas son seres vivos y son de mucha variedad, ¿verdad? Eso nos dice el párrafo 1. Y el párrafo 2, puedes volver a leer el texto y ahí vas a poder encontrar. Pues, en el párrafo 2 nos habla de que las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos como las montañas, nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Entonces, ¿de qué nos habla acá? Acá, ¿verdad?, nos habla de que ellas crecen en distintos lugares. Entonces, vamos a completar ahí. Las plantas crecen en diferentes lugares y diferentes climas, ¿verdad? ¿Qué más? Dice también que ellas preparan su propio alimento. Muy bien.
Y así vas a continuar con el párrafo 3 y el párrafo 4. Tú lo vas a poder hacer. Lee la pregunta y responde en tu cuaderno u hoja de reuso. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? Para responder la pregunta debes tener en cuenta las siguientes pautas. Te presento una tabla donde tenemos dos espacios, ¿verdad? Preguntas y respuestas. Pregunta. Regresa al texto y ubica el párrafo y la oración donde se menciona la palabra extinción. Y acá está la respuesta. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Preguntas. Encuentra las pistas en la oración. Fíjate que has escrito antes y después de la palabra extinción. Busca más pistas en las oraciones más cercanas. Por ejemplo, observa el siguiente fragmento. Mira, acá si te das cuenta está resaltado. Algunas de ellas están siendo cortadas. Y si nos vamos también a nuestro párrafo, lo encontramos después de la palabra extinción, ¿verdad? ¿Qué más? Piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra extinción. ¿Cómo se relacionan? Algunas de ellas están siendo cortadas, dice, ¿no es cierto? Listo. Ahora ya puedes señalar según el texto qué significa extinción. A ver, ahí lo vas a marcar, por favor. Ya, en tu cuaderno lo vas a marcar. Están apareciendo, eso significará la palabra extinción. Están desapareciendo, están sobreviviendo. Puedes regresar y leer acá. Algunas de ellas están siendo cortadas, dice, ¿qué más? De forma desmedida para comercializarlas. A ver, entonces ahí conversa con tu familiar y marca tu respuesta. Para hallar el significado de las plantas y frases según el texto, es importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego se debe pensar en la relación que existe entre las pistas e interpretar el significado. Lee y responde las preguntas en tu cuaderno o hoja de reuso. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? Escribe en tu cuaderno o hoja de reuso. ¿A qué se refiere? Acá te presento. A esto se refiere. Observa la siguiente parte del texto. Las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Y ahí puedes encontrar la respuesta a la pregunta que te estamos haciendo acá. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger las plantas? Sí, ¿por qué? Y no por qué. A ver, explícanos. Recuerda eso, hazlo en tu cuaderno porque acá tenemos poco espacio. Evalúa tus aprendizajes con apoyo de un familiar y señala tus respuestas. Recuerda que estos son los criterios que debemos tener en cuenta mientras desarrollamos esta actividad y también al momento de hacer nuestra evidencia o resolver nuestra ficha que más adelante te voy a compartir. Entonces, indícanos tu logro. Ubiqué información en el texto escrito. Indícanos si lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Expliqué el significado de algunas palabras del texto. Ubiqué de qué trata principalmente el texto. Recuerda que eso lo vas a hacer en cada párrafo. Opiné a partir de lo que leí. ¿Para qué se colocan las imágenes en el texto? Comparte a ver cuál ha sido tu logro. Y de esa manera estamos terminando esta actividad del área de comunicación. No olvides tener en cuenta tu meta y tus criterios. Gracias por participar de la actividad hoy. Feliz fin de semana. Nos encontramos la siguiente semana, número 28. Cuídate mucho. No olvides llamar a tu profesor o enviar mensaje si necesitas apoyo. Chao, buen fin de semana.